Pues hoy hemos venido hasta Recoleta Salud para hablar de los dolores, de las dolencias de rodilla que cada vez afectan a más población, además indiferentemente de la edad que uno tenga, e impiden pues desde la actividad física, la actividad deportiva e incluso, si es más grave, caminar. Muchas veces la única solución es pasar por quirófano, y por eso hemos venido hasta Recoletas para hablar con el traumatólogo, el doctor Alberto Arnaz. Muy buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Es verdad que la única solución muchas veces es pasar por quirófano para aliviar ese dolor en el paciente. ¿En qué consiste exactamente esa prueba, esa artroscopia de rodilla? La artroscopia de rodilla es una técnica quirúrgica de las que denominamos poco invasivas, en las que el paciente se somete a una anestesia en la que solo se le duermen las piernas, y nosotros, a través de pequeñas incisiones de menos de 1 centímetro, somos capaces de introducir la cámara o el instrumental necesario para tratar la mayoría de patologías de la rodilla. ¿Qué beneficios conlleva eso para el paciente que se interviene? Como te comentaba, al ser poco invasiva, con respecto a la cirugía convencional o la cirugía abierta, ofrece al paciente un menor tiempo de ingreso. Son cirugías que muchas veces el paciente no tiene que permanecer ingresado, o como mucho está ingresado solo un día en el hospital. Son menos agresivas y por tanto la recuperación es mucho más rápida que en la cirugía abierta. ¿Y qué motiva que un paciente tenga que pasar por quirófano y someterse a este tipo de intervención? La mayoría de tratamientos o de lesiones que se pueden solventar con esta técnica son lesiones de menisco, lesiones de ligamentos, incluso lesiones condrales. Nosotros, cuando el paciente acude a consulta con una lesión de rodilla, lo primero que hacemos es explorarle, y con esa exploración intentar definir cuál es el tipo de lesión que tiene. Con ello pediremos alguna prueba diagnóstica, alguna prueba complementaria como radiografías o resonancias, y con el resultado de las mismas podremos ofrecerles los diferentes tratamientos, o a veces incluso ese tratamiento quirúrgico a través de cirugía artroscópica. Una de las ventajas nos decía que es esa rápida recuperación, ¿no? O esa recuperación más rápida para el paciente, pero ¿es necesaria rehabilitación? El tema de la recuperación va a depender mucho del caso y del paciente en concreto. Hay pacientes que después de ser intervenidos al día siguiente les autorizamos el apoyo, la carga, incluso la movilidad libre de la rodilla, y en otras ocasiones tenemos que frenarle o tenemos que impedir la carga o de manera total o de manera parcial, e incluso restringir el grado de movilidad de la articulación con algún tipo de rodillera. Entonces hay que individualizar el protocolo posoperatorio. Respecto a la rehabilitación, casi siempre es necesaria. En una primera fase buscaremos el bajar inflamación de la articulación y mejorar el dolor, y en una segunda fase lo que vamos a intentar mejorar es el grado de movilidad y la fuerza de la propia rodilla. En el caso, por ejemplo, de una rotura del ligamento cruzado anterior, parece que es una lesión deportiva con la que todos estamos pues acostumbrados a escuchar, o estamos muy acostumbrados a escucharlo de deportistas de élite, ¿no? De primera división o profesionales. ¿En qué consiste exactamente? Vamos a ver, es un tema cada vez más frecuente. La rotura del ligamento cruzado anterior es una patología que cada vez vemos más en consulta y a edades más tempranas. Creemos que la relación directa con una práctica deportiva en pacientes cada vez más jóvenes y más intensa es lo que ha hecho que esta lesión sea cada vez más frecuente. ¿Y exactamente en qué consiste esa lesión? La rotura del ligamento cruzado anterior es un ligamento que estabiliza la rodilla, y que en un mecanismo en el que la rodilla queda fija y el cuerpo avanza, muchas veces se generan lesiones, ya sean de meniscos, de ligamento. Entonces es una estructura que de manera aislada muchas veces no puede recuperarse, y que para que el paciente pueda retomar su actividad deportiva tiene que pasar por quirófano para poder recuperar o restablecer ese ligamento. Aquí en el Hospital Recoleta Salud se siguen dando pasos, ¿no?, para mejorar esas intervenciones, utilizando pues las nuevas tecnologías y los avances médicos. Hace unos días también se ha utilizado una técnica novedosa en lesiones de traumatología. ¿En qué ha consistido y exactamente a qué se refieren? Sí, como comentaba, son lesiones cada vez más frecuentes, y entonces el traumatólogo tiene que intentar dar solución a ese problema, no solo a la lesión aguda, sino a paciente joven que retoma actividad y que se vuelve a romper en un futuro. Entonces tenemos que plantearnos cómo modificar nuestro tratamiento para que el paciente tenga un mejor resultado.
Entonces, lo que se hace habitualmente en la cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior, una vez que se rompe el ligamento, es sustituirlo. Sustituimos el ligamento que se ha roto por tejido, lo ideal es que sea del propio paciente, utilizando por ejemplo tendones o zona donante del propio paciente, ya digo. La forma clásica es utilizar tendones isquiotibiales, que es lo que hacíamos habitualmente, y como bien dices, hace unos días hemos modificado el injerto que utilizamos para reconstruir ese ligamento y hemos realizado una técnica en la que lo que cogemos es tendón del cuádriceps y pastilla ósea de la rótula para restablecer la funcionalidad de ese ligamento. El objetivo de la cirugía de ligamento cruzado anterior es que el paciente pueda retomar su actividad deportiva al nivel que estaba antes de la lesión y que además ese ligamento que le ponemos nuevo no se vuelva a romper. Y parece que esta nueva técnica disminuye el riesgo de que ocurra eso y ofrece mejores resultados para el paciente. Al final, como traumatólogo, tú lo que quieres ofrecer en consulta al paciente deportivo que te viene de Palencia son técnicas, las mejores técnicas y la mayor garantía, como si estuvieses operando a un paciente de primera división. Pues eso lo van a encontrar aquí en el Hospital Recoletas Salud, y desde luego pues ante cualquier dolor ponerse siempre en manos de profesionales, que es los que nos van a sacar de dudas y nos van a ayudar a solucionar ese problema, esos dolores y esa lesión. Muchísimas gracias por habernos. Gracias a vosotros.